Conoció hace pocos días en los diarios una solicitada de las inmobiliarias. Tenemos entendido que, digamos, no hay un acuerdo en este sentido, no está visto con buenos ojos lo que sucede con esta nueva ley de alquileres de parte de las inmobiliarias. ¿Cuáles son las principales inquietudes que ustedes plantean? Bueno, nosotros desde la Cámara Inmobiliaria Argentina vemos con gran preocupación y venimos siguiendo este tema con gran preocupación. Obviamente es importante conseguir darle una solución fundamentalmente a la problemática de los alquileres. Hay obviamente una escasez de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, un déficit de viviendas, y esto se ve reflejado justamente en este tipo de cosas. La fundamental preocupación que tenemos es que, en primer lugar, la Cámara Inmobiliaria Argentina nunca fue convocada a participar de una mesa de diálogo. Siempre pregonamos el diálogo nosotros para poder escuchar todas las voces y todas las campanas y llegar a la mejor solución posible. Nosotros veníamos trabajando desde el año pasado con el Congreso de la Nación, a raíz de la modificación del Código Civil y Comercial, en una propuesta muy superadora que incluso está muy por encima de lo que hoy se propone desde esta nueva ley que aprobó, que en realidad es una modificación a la ley de corretaje inmobiliario, a la ley 2340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que lamentablemente lo que hace es generar una gran incertidumbre en el mercado inmobiliario, tanto en los propietarios, en los inquilinos y en los profesionales inmobiliarios. Esta incertidumbre lamentablemente se traduce en un perjuicio normalmente hacia los inquilinos, porque el propietario, ante este tipo de situaciones donde históricamente ya tenemos una memoria histórica nosotros de cada vez que se trató de intervenir en este mercado, la repercusión fue siempre sobre el tema de los inquilinos, y ahí es donde nosotros hemos propuesto una solución ampliamente superadora que fundamentalmente consiste fundamentalmente en tres hitos importantísimos. Primero, que el inquilino entre abonando solamente un mes de alquiler a una locación con una pequeña suma adicional, un pequeño plus. No va a necesitar pagar mes de depósito, no va a necesitar presentar una garantía propietaria, por lo tanto no hay que pagar gastos de informes, no va a tener que pagar una suma adicional al corredor inmobiliario. Esta pequeña suma adicional va a ir a parar a un fondo fiduciario administrado por parte del gobierno, en organismos bien transparentes, donde va a servir para garantizarle al propietario que puntualmente pague o no pague el inquilino, va a percibir sus alquileres hasta el último día de la restitución del contrato. Y la restitución con todas las cuentas pagas, el departamento en orden, etcétera. Por otro lado, el corredor inmobiliario le va a garantizar el cobro parejo de los honorarios que corresponde sin cargarle honorarios adicionales al inquilino. Y también va a servir para generar una enorme base de datos de inquilinos cumplidores que automáticamente son precalificados y preadjudicatarios de un crédito para acceder a una vivienda propia, y a veces en mejores condiciones de la cuota de lo que sea para una compra de vivienda a lo que le cuesta el alquiler. Por lo tanto, es una propuesta ampliamente superadora, tiene otros beneficios: seguro de vida, seguro de desempleo, tiene muchos beneficios en lo que hace a la adquisición de la compra de la propiedad. Nosotros tenemos en la Cámara Inmobiliaria Argentina una base de datos de propiedades que van a ser volcadas a este mercado para que puedan, sin pagar una doble cuota, acceder los inquilinos a una propiedad. Realmente es muy superador. A raíz de que esto venía tratándose en el Congreso y salió esto en la legislatura, hicimos la presentación hace 3 semanas en la legislatura de este proyecto, y obviamente no saben por qué razones decidieron continuar avanzando, y entendemos que va a causar y ya está causando un perjuicio importante en la incertidumbre que está generando en el mercado. A ver, Claudio, como vos sabés, queríamos escuchar, digamos, las dos versiones de este tema, así que estamos en este momento, no se pudo acercar nadie al estudio, estamos en comunicación telefónica con Fernando Muñoz de la Defensoría de Inquilinos. Fernando, muy buenos días, no sé si estabas escuchando las palabras aquí de Claudio. Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, bueno. Sí, lo que se votó el jueves, concretamente, de manera unánime, sin ningún voto negativo, lo votó todos los bloques de la legislatura, es una ley que se aplica únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con dos cuestiones que afectaban el bolsillo de los inquilinos. Uno es la comisión que se paga al momento de firmar el contrato de alquiler, la comisión inmobiliaria,
y el otro es una sobrecarga que había, que viene existiendo como práctica, digamos, en los contratos de alquiler, cuando tienen que averiguar los informes de dominio. Cuando la inmobiliaria dice, tráeme la garantía propietaria, bueno, la averiguación de informes se está cobrando a veces 2.500, 3.000, 4.000 pesos, y esta ley lo que dice que pueden cobrar únicamente el arancel oficial del registro de propiedad inmueble, que es 360 pesos, 400 pesos. O sea que lo que se votó estrictamente tiene que ver con la intermediación en los contratos de alquiler. Para la ciudad de Buenos Aires, que tiene 400.000 hogares que alquilan, 35% de la población, en un contexto donde la legislatura, después de 10 años, vuelve a discutir la comisión inmobiliaria, porque fue votada en el 2007. En el 2007 advirtieron los legisladores que las inmobiliarias abusaban de las comisiones que le cobraban a los inquilinos y plantearon ponerle un límite. Dijeron, más de un mes no se puede cobrar. Frente al incumplimiento reiterado de esa ley, que se cobró habitualmente 2 meses de comisión, estamos hablando de alquileres promedio de 8.500 pesos, o sea, se cobran 17.000 pesos a un inquilino. Bueno, finalmente se tomó la iniciativa del Poder Ejecutivo de mandar una reforma a la ley que se votó el jueves, por la cual tienen que pagar los propietarios. Fernando, creo que las inmobiliarias trabajaban para los propietarios. Fernando, aquí Claudio lo que nos expresaba es que esto en definitiva va a terminar perjudicando a los inquilinos y que se está tratando en el Congreso, según cree él, según cree la Cámara Inmobiliaria Argentina, una ley que consideran superadora en este sentido. ¿Vos conocés ese proyecto? ¿Qué opinás de esto que nos expresa Claudio? A ver, si hablamos si hablamos de lo que estamos hablando, proyectos hay un montón. Hay proyectos sobre garantías, hay proyectos vinculados a depósitos, y de hecho hay una ley votada en el Senado de la Nación, unánimemente, como esta que votó la legislatura, que regula precios de los alquileres. Porque más allá de lo que dice la corporación inmobiliaria, de que esto va a generar un aumento de precios, en realidad los precios los fijan ellos. Por lo tanto, no hay ningún organismo regulador de precios en el país, y cuando yo voy a renovar el contrato, me pueden decir, mira, ahora te va a salir 40% más, 60% más, que yo no tengo manera de defenderme. Así que, digo, proyectos, me parece muy interesante discutirlos todos. El otro día justamente conversamos de que hay que armar mesas permanentes, porque hay un montón de problemáticas y un montón de incumplimientos en un contrato de alquiler. Por ejemplo, la retención indebida del depósito, que es muy común y que no se la devuelven al inquilino, que habría que charlarlo y consensuarlo y ver cómo se puede mejorar. Pero de lo que hablamos hoy, lo que se votó el jueves, tiene que ver con un incumplimiento permanente que significó prácticamente 1.000 millones de pesos anuales que ilegalmente tenían que entregar los inquilinos a las inmobiliarias, a pesar que había una ley vigente del 2007 que no podían cobrar más de un mes. Y finalmente el jueves los legisladores dijeron, vamos a cambiar la regla de juego, van a tener que pagar los propietarios la comisión. Fernando, vamos a darle la palabra a Claudio. Claudio, bueno, lo estás escuchando conmigo. Fernando dice, bueno, hasta acá había un abuso de las inmobiliarias y lo que se determina ahora con esta nueva ley es que los propietarios se tengan que hacer cargo de esa comisión, lo cual pareciera beneficia directamente a los inquilinos. Bueno, la verdad es preocupante escuchar cuando se habla de regulación de precios, porque tenemos una amplia experiencia en la Argentina. ¿Qué sucede cuando se empieza a hablar de una regulación de precios? Lamentablemente, y hay amplias experiencias que indican que justamente cuando se habla de regulación de precios, el mercado se resiente y eso se repercute normalmente en lo que a veces se considera la cadena más débil o la parte más débil. Ese es uno de los puntos. Entonces, fundamentalmente, nuestra propuesta es ampliamente superadora, y de ahí es que nosotros le decimos, yo no entiendo si hay un inquilino que diga que no está de acuerdo en entrar con un solo mes, si no está de acuerdo en ser precalificado y preadjudicatario de un crédito para una vivienda cuya cuota de compra de vivienda le va a salir más barato que un alquiler. Entendemos que no todo el mundo está de acuerdo en decir quiero ser propietario, pero una gran mayoría sí. Hoy, gracias a este sistema que se está proponiendo, es una puerta que se le abre enorme
a toda la problemática habitacional argentina. Esa es un poquito la preocupación. Yo entiendo y para nada la Cámara Inmobiliaria Argentina está a favor de quienes no cumplen la ley y de quienes no cumplen las reglas éticas de la profesión. Obviamente está el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el organismo que tiene el poder para sancionar y donde gratuitamente se pueden establecer las denuncias para la mala praxis. La realidad es que yo ayer consultando y llamé al colegio, me dijeron que son muy pocas las denuncias en los últimos años que han aparecido sobre este tema y nos interesaría realmente, como en todas las profesiones, depurar y generar una confianza en el público, porque para eso estamos, somos profesionales universitarios hoy, con una responsabilidad y una matrícula, y es lógico que los profesionales que trabajamos correctamente pretendamos que nuestro colegio haga cumplir la ley y que justamente sancione estas malas praxis. Concretamente esto que dice la ley que indica Fernando, es decir, bueno, ahora la comisión la tiene que pagar el propietario. Bueno, el tema que no es ahora la comisión. El propietario, históricamente, de acuerdo al Código Civil Comercial de la Nación, que es la ley primaria que rige toda la actividad y que está por encima de todas las leyes locales, establece claramente que los honorarios, cuando interviene un corredor inmobiliario, le debe honorarios de ambas partes, tanto del locador como del locatario. Eso es lo que corresponde y es la práctica leal y real que correspondería que funcione y que los colegios tienen que verificar y sancionar si así no lo fuera. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que se está reduciendo a la mitad el honorario de un profesional inmobiliario, con la gran particularidad que el 90 o más del 90% de los profesionales inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy son más de 5.500 matriculados, donde son pequeñas inmobiliarias de barrio que tienen 1, 2 o 3 empleados, estamos hablando de una problemática de más de 15.000 familias, donde mensualmente en la Ciudad de Buenos Aires se firman alrededor de 15.000 contratos de locación. Si agarramos que las inmobiliarias grandes absorben un poco más que las chicas, estamos hablando que una inmobiliaria de barrio con mucha suerte puede hacer 2 alquileres mensuales y que es con lo que se han sostenido en los últimos años. Por lo tanto, si hoy se le reduce el honorario a la mitad, resulta ser que estas inmobiliarias, lamentablemente, alrededor de estas 15.000 familias se ven gravemente perjudicadas, más allá que toda injerencia en el mercado inmobiliario, como ya empezó a suceder, empieza a generar un perjuicio que lamentablemente, y no es nuestro deseo, repercute en los inmobiliarios. Fernando. Sí, a ver, llamar injerencia al hecho de cumplir las leyes me parece una exageración. La injerencia que tiene el mercado inmobiliario en la vida cotidiana de 1 millón de personas en la Ciudad de Buenos Aires es afectar su capacidad de ahorro. Al cobrarle para iniciar un contrato de alquiler, tener que poner aproximadamente entre 35 y 40 mil pesos, donde muchísimos inquilinos tienen que sacar un pequeño crédito para poder acceder a un alquiler, a lo más básico y necesario como para tener un techo donde poder vivir. Además de eso, se está dando un fenómeno que lo vemos cotidianamente en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un promedio de ingresos de 16, 17 mil pesos, digamos, de lo que es el ingreso salarial, con niveles de alquiler de un monoambiente de menos de 30 metros cuadrados, de 7.500 pesos, de familias de inquilinos que viven en entornos de clase media y en departamentos de clase media, pero que están cada vez más cerca de situaciones de pobreza, porque prácticamente el 60% de sus ingresos lo destinan a un alquiler. Entonces, creo que uno de los sectores que más se han beneficiado con esta estafa que significó durante años cobrar el doble de lo que permitía la ley, debería tener también una actitud de colaboración y decir, bueno, vamos a seguir cobrando una comisión propietaria. Estamos hablando de un promedio de 8.500, 9.000 pesos por un departamento viejo de 2 ambientes en Almagro. Bueno, creo que también tienen que colaborar y ajustarse a ley. No hubo un solo voto negativo en la legislatura. No hubo un solo diputado que haya sostenido la posición de la corporación inmobiliaria. Creo que tuvieron una gran oportunidad desde que la legislatura les posibilitó a través de una ley que tuvieran un colegio público en el 2007,
de ajustarse a la ley y cumplir el único artículo que habían arancelado. El único arancel que le fijó la legislatura hace 10 años a las inmobiliarias fue el de alquiler de inmueble. Ni el comercial ni la compraventa tiene ningún tipo, digamos, de fijación por ley de límite. El único arancel que le fijó fue un mes de comisión para la locación de inmuebles. Es el único artículo de los 57 que tenía esa ley que incumplieron durante 10 años. Bueno, es hora de que ellos también, digamos, se ajusten a la ley y además colaboren en un momento en que el inquilino, digamos, tiene el bolsillo muy flaco. Claudio, bueno, esto que dice Fernando, me imagino que no desconocerán ustedes que era una práctica habitual de las inmobiliarias cobrar mes y medio o 2 meses de comisión. No, ¿qué pasó con eso durante tanto tiempo, fuera de la ley, digamos? Vuelvo a insistir, lo que corresponde es cumplir la ley, y estoy 100% de acuerdo con Fernando Muñoz en que corresponde cumplir la ley. Hay organismos, insisto, que en forma gratuita en el Colegio Profesional Inmobiliario se reciben las denuncias correspondientes. La historia y el archivo del Colegio Profesional Inmobiliario, más allá que nada impide recurrir a la justicia, que en parte es lo que han hecho en el último momento y me parece correcto, para que se cumpla la ley y que se pague lo que corresponda, que los malos profesionales no sigan ejerciendo la profesión o sean sancionados. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Y por otro lado también estoy de acuerdo, y es el aporte que la Cámara Inmobiliaria hizo, que justamente el acceso a la vivienda, el inquilino puede entrar con un solo mes, que no necesite pedir una garantía propietaria. Eso es fundamental. Y perdón, otra cosa de lo que decía Fernando que a mí me llamó la atención, y me imagino que a ustedes también les habrá llamado la atención, y quisiera saber qué lectura hacen, de que todo el arco político, digamos, o sea, que ustedes no tuvieron ninguna representación en toda la legislatura, digamos, estamos hablando desde el oficialismo con el macrismo, digamos, con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pasando por la izquierda, por el Requeremos, por el Frente para la Victoria, por todas las fuerzas que están representadas allí en la legislatura, todos votaron a favor de esta ley. O sea, ustedes no obtuvieron allí como ninguna representación de esta opinión. ¿Qué lectura hacen de eso? Cuando hay un 100% de acuerdo en todo el arco político que representa a la ciudadanía. Bueno, ahí justamente el tema es lo que comencé diciendo al principio. La Cámara Inmobiliaria Argentina no fue invitada a participar, veníamos trabajando con el Congreso de la Nación, y cuando uno escucha una sola de las campanas es cuando suceden este tipo de cosas que lamentablemente terminan perjudicando a quien se pretende proteger. Entonces, inmediatamente que tomamos conocimiento de esta iniciativa que fue hace 3 semanas escasas, donde el jefe de gobierno anunció a los medios que iba a ser tratada esta ley, inmediatamente adaptamos lo que venimos trabajando a nivel del Congreso de la Nación para que pueda ser presentado en la legislatura. Obviamente, como ya estaba avanzado el otro proyecto en forma amplia, en lo que se trató fue lo que ya estaba, pero hace el día 9 de este mes se presentó en la legislatura, tiene el número de expediente, la propuesta de la Cámara Argentina, justamente como medio de colaboración para justamente con los inquilinos. O sea, entendemos que hoy lo que tiene que entrar con 3 meses de honorarios, perdón, no honorarios, sino el mes adelantado, el mes de depósito, y quien no tenga una garantía, un seguro de caución, pasa a pagar solamente un mes. Es ampliamente superador y que a la vez queda preadjudicado automáticamente para quien quiera acceder a una vivienda propia. O sea, estamos prestando y respondimos en forma inmediata cuando vimos el tema que ya veníamos trabajando, insisto, desde el año pasado, y obviamente se aceleró, pero por la falta de que no fuimos convocados. ¿Cómo es el día después de esta ley? A los dos le pregunto, Fernando y Claudio. Empecemos por Fernando, que está allí por teléfono. ¿Cómo es el día después? ¿Cuándo se empieza a aplicar? ¿Qué pasa con los inquilinos? Para el que nos está viendo, digamos, el que tiene que alquilar el mes que viene. Sí, las leyes son como una carpeta, como un expediente, que salen de la legislatura y van a la jefatura de gobierno. Después está ahí, lo analizan jurídicamente, lo firma el jefe de gobierno y la manda a publicar. O sea, cuando se publica en el boletín oficial, que puede llevar 15, 20 días aproximadamente, todo esto, es cuando ya está promulgada. O sea, todo indica que el Poder Ejecutivo la va a promulgar, esa es la información que ustedes tienen. Y yo creo que porque es una ley que la propuso el propio Poder Ejecutivo, así que supongo que la va a promulgar, naturalmente.
Así que yo calculo que en 15, 20 días va a ser efectiva, digamos, se va a tener que empezar a aplicar. Entre otras cosas, la ley dice que es obligatorio en todas las inmobiliarias poner una aclaración diciendo que la comisión no la paga el locatario, no la paga el inquilino, y poner el artículo de la ley de que pueden cobrar 4,15, que es un mes de comisión, y al locador. Esto último que te estoy diciendo, Pablo, pasó ya en el 2010. En el 2010 se votó una ley, la legislatura, que decía que las inmobiliarias tenían la obligación de poner públicamente que no podían cobrar más de un mes de comisión a los inquilinos, ¿no? Referido a la ley esa votada en el 2007. Nunca se cumplió la obligatoriedad de poner públicamente que podían cobrar hasta un mes de comisión. Siguieron cobrando 2 meses. El año pasado hubo un fallo judicial. Y Fernando, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo se garantiza que esto se cumpla? Más allá de la conformidad o no de las inmobiliarias y estas explicaciones que nos da Claudio de cómo ellos consideran que los perjudican, ¿no es cierto? Si esto efectivamente es ley, ¿cómo se garantiza a un inquilino de que este valor no es trasladado al precio del alquiler, de que no le es cobrado de alguna otra manera? ¿Cómo se Mira, el precio del alquiler tiene dos momentos, 2 etapas. Es el momento de la renovación, ¿no? O el momento de que uno va a alquilar, digamos, por primera vez. Durante el contrato que vos tenés firmado como inquilino, tenés ya condiciones pactadas que no se pueden alterar. Nadie te puede decir, mirá, che, parece que salió una ley, te voy a tener que aumentar el alquiler. No existe eso. El alquiler dice que es de 200.000, de 300.000 pesos en 24 meses y que se pagan de tal y cual manera, cada 6 meses tanto o cada año tanto. Eso no se altera, cualquiera sea la ley que sea votada. Cualquier ley que, aunque sea débilmente, favorezca en algo, un poquito, a la parte más desfavorecida, al inquilino, enseguida tiene la reacción del mercado inmobiliario diciendo que van a aumentar los precios. Pero los precios los fija el mercado inmobiliario. Aunque no hubiera ley, aunque no se discutiera la comisión, igual cuando vas a renovar, te pueden decir, como están diciendo ahora, 40% más, 60% más de lo que estás pagando, y no tenés a quién quejarte. Fernando, no existe ninguna norma sobre los precios. Así que eso en realidad es un argumento reiterativo del mercado inmobiliario cada vez que hay algún pequeño progreso en los derechos del inquilino. Fernando, perdón, ya hay que ir cerrando, ahora le voy a dar la palabra a Claudio, que está aquí en el estudio, para cerrar, pero tocaste un tema que te quería consultar, si es que está presente en la ley, por esto que decías de cómo están redactados los contratos, que hablan de un monto total y cómo se va pagando eso, que habla de una forma de indexación, digamos, del valor del alquiler. ¿Está ese tema también en la ley respecto a cómo aumenta el alquiler en el periodo del contrato? No, porque eso sería una ley nacional. Por eso lo único que se trató en esta ley fue la cuestión de la comisión inmobiliaria y los gastos administrativos que pide la inmobiliaria. Eso Perfecto. Sería cuestión de una ley nacional. Todavía está vigente la prohibición de indexar contratos. El mercado inmobiliario ya en el 2004, 2003, encontró la manera de englobar el precio en 24 meses y fraccionarlo. Esta es la manera en que no se indexan, digamos, en forma encubierta los inquilinos. Fernando, gracias por esta comunicación. Muy amable, Pablo. Claudio, bueno, estás acá en el estudio, tenés la posibilidad de cerrar. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que quiero dejar bien aclarado es que no existe una corporación uniforme. Es imposible reunir a 5.500 profesionales más miles de propietarios para conformar un precio. Esto es absolutamente oferta y demanda. Aparte, no hay una obligación de ir a través de una firma inmobiliaria. O sea, hay muchas, digamos, opciones más allá de concurrir a una inmobiliaria. Por lo tanto, no es como se pretende ver que esto es algo corporativo, que nosotros decimos el precio. El precio es un tema de libre oferta y demanda. Y ese es el tema justamente más álgido de cuando se trata de alterar las condiciones normales del mercado, y uno lo primero que hace es
se retrae. O sea, si dicen va a aumentar el azúcar, voy y compro lo que pueda antes que aumente. Si dice que va a aumentar el dólar, voy y compro dólares. Si dice que van a tocar los precios de alquileres o van a hacer alguna situación de alquileres, lo lógico que el propietario, que hoy, lo que hay que aclarar que la renta que puede tener un propietario, y estamos hablando que la mayoría, más del 90%, son pequeños propietarios. Un señor que durante muchos años de su vida fue ahorrando un poquito todos los meses y pudo comprar un departamentito de uno o dos ambientes. La mayoría hoy son jubilados, que les complementa ese alquiler su magra jubilación. Entonces imaginemos que se le suma un gasto a esa renta. Todo lamentablemente, no lamentablemente, en la realidad se traslada al precio. Lo pagará al principio, lo pagará a lo largo, ese es el tema, justamente el tema que vos tocaste, de lo que es el tema del valor del contrato. Como bien decía Fernando, está prohibido la indexación. ¿Qué sucedió? Perjudicaron de vuelta al inquilino. ¿Por qué? Porque uno lo que dice es, por las dudas, voy a prever cuánto va a haber de inflación, y es lógico que si hoy el valor del alquiler me sirve para comprar 20 kilos de azúcar, por decir algo, que dentro de un año me sirva para comprar los mismos 20 kilos de azúcar. Por lo tanto, como no lo puedo actualizar por un índice confiable del INDEC, ¿qué hago? Digo, voy a prever si hay una inflación del 20%, por las dudas pongamos el 22%, porque también tenemos memoria histórica en ese tema. Ahora, si hubiera índice confiable, no es innecesario, simplemente que acompañe la variación salarial, el índice de precios. O sea, lamentablemente cada vez que se toca no particularmente el mercado inmobiliario, cada vez que se toca una variable económica y se trata de regularla, encuadrarla en algo que no sea razonable y que el mercado normal y naturalmente pueda regular, siempre se va a ver resentido el precio. O sea, quiero insistir en esto porque es fundamental. No hay una actividad corporativa inmobiliaria que todos 5.500 profesionales nos pongamos de acuerdo, mañana subimos, y para nada comparto de que de hoy para mañana se va a aumentar un 40 o 60%. O sea, no hay esa previsibilidad. Sí que se van a trasladar los costos a los precios. Gracias, Claudio, por estar acá. Gracias, Pablo, Muy por amable. la invitación. Gracias.